Lógica y Filosofía de la Religión será presentada por Stefano Santasiglia. Hola, buenos días. Perdón, no sé si se me ve o hay problemas con la cámara. Se ve muy poco, no se ve nada en realidad. Pues no sé, la verdad no sé por qué, pero si me permiten hablaré sin... Y no hay problema, no hay problema. Vale, pues muchísimas gracias. Pues es un honor estar aquí, pues como la vez pasada. Antes de empezar, quiero agradecerle a todos los que están implicados en la organización y al querido amigo y doctor Rafael Cúnzulo. Bueno, pues como pueden ver desde el título, mi intervención pues, se dedica a la relación entre hermenéutica posible, relación entre hermenéutica analógica y filosofía de la religión, y se podría complementar añadiendo también diálogo interreligioso, ¿no? En el título. Más que pues un estudio específico quiere constituir una orientación pues que desde unos meses estoy tratando de elaborar de manera más profundizada y que voy a compartir fundamentalmente. Voy a empezar. La cuestión de la diversidad religiosa impone una necesaria atención hacia la dimensión pluralista de la cultura. De hecho, se trata de una diversidad que no se caracteriza simplemente como diferencia a partir de una elección personal arbitraria. En la mayoría de los casos se configura como un elemento constitutivo fundamental de la misma dinámica cultural a la que el sujeto creyente pertenece. Esto implica que la dimensión religiosa se manifieste como un elemento conectado al modus vivendi y por lo tanto a los valores que orientan la existencia. Los mismos valores que definen y delimitan las modalidades de comunicación entre las culturas. Frente al escenario actual del pluralismo religioso, la propuesta filosófica denominada hermenéutica analógica, elaborada por el filósofo mexicano Mauricio Beuchot y desarrollada a través de su comparación con las diferentes dimensiones de la filosofía, en particular de la filosofía de la religión, sugiere mover el punto de reflexión sobre el momento analógico de constitución de la subjetividad humana, combinando las dimensiones éticas y teóricas en aras de conseguir la individuación de un posible punto de encuentro. Según esta perspectiva, la propuesta asume una caracterización fronética, o sea, la forma de una sabiduría práctica capaz de desatar la generación de un diálogo entre diferentes posiciones. No se trata simplemente de la construcción de un espacio compartido, sino más bien del redescubrir el sentido común de la experiencia religiosa, sentido común entre comillas. Este breve recorrido se propone, por lo tanto, de hacer jugar la propuesta hermenéutica de carácter analógico con unas precisas posiciones de la filosofía de la religión, con el fin de mostrar su aporte fundamental con respecto a este preciso ámbito. La religión y la dinámica existencial que implica su presencia o ausencia influye en la estructuración de la dimensión cultural. La evidencia de este condicionamiento no se manifiesta simplemente en el contexto de los problemas éticos o bioéticos más urgentes. Más bien al contrario, estas mismas preguntas surgen precisamente dentro de esa concepción de la existencia en la que la religión ya juega un papel específico. Jean Gronin, en su libro La filosofía de la religión, de 2009, traducido, como sabemos, al español, se refiere precisamente a este problema subrayando la posición problemática pero fundamental de la religión en el contexto de la existencia humana, siempre marcada por la búsqueda de sentido. Precisamente, esta investigación constituiría el suelo fértil de toda posible filosofía de la religión. Específicamente, dicha investigación implicaría tanto la posibilidad de diversidad como la necesidad de su interpretación continua. La diversidad, pues, expresaría a través del pluralismo y empezaría desde la imposibilidad de encontrar un acceso directo a la realidad en su plena manifestación, en este caso,
la realidad en su sentido último. Por lo tanto, la necesidad inevitable del sentido, que se manifiesta en su investigación continua, coloca la reflexión ya dentro de una perspectiva hermenéutica. El gran problema de la filosofía de la religión, por esto, se presenta en toda su evidencia como la búsqueda de la relación fundamental entre el núcleo de la experiencia religiosa, identificando así su ubicación, y sus manifestaciones diferentes, pero vinculadas. Como ya se señaló, la propuesta de Grondin es obviamente una perspectiva hermenéutica, el mismo enfoque que caracteriza la investigación del filósofo mexicano Mauricio Beuchot, actualmente reconocido por el propio Grondin como un interlocutor fundamental en el campo de estudio compartido. La perspectiva expresada por el Tratado de Hermenéutica Analógica parece proponer un camino de mediación precisamente a través de la recuperación de la dimensión analógica. Según Beuchot, el acto hermenéutico es un acto moral, precisamente porque es una deliberación. Y esta es la premisa por la cual una hermenéutica analógica, basada en la analogía precisamente, puede ayudar a comprender las culturas en su especificidad dentro del conjunto universal de la humanidad. El todo universal de la humanidad implica siempre una referencia a aquel universal concreto considerado punto fundamental en el desarrollo de la conceptualización, por ejemplo, de Vico, pues también de Leopoldo Sea, para citar un autor mexicano, y del uso que Gadamer hace de esta misma categoría. El hombre, en su condición histórica, constituye el objeto de estudio de la antropología filosófica auténtica, de la verdad analógica de sí mismo. A partir del reconocimiento de la condición histórica, comienza entonces el replanteamiento de la cuestión de la identidad en forma narrativa, bien representados por las definiciones de Mente, de Paul Ricoeur, o de otros autores de la antropología filosófica que hablan de mismidad, ¿no? Pues haciendo eco precisamente a la definición ricoeuriana. Una identidad en forma narrativa que permite al hombre de volver a reconocerse en el tiempo en que se desarrolla toda su vida y por lo tanto en el tiempo histórico. Pero esto significa admitir que el hombre es un ser analógico, o sea, vive en los bordes, en las fronteras, se mueve a través de territorios mestizos, híbridos, indecisos. Y en estos se puede orientar solo mediante la prudencia, una precaución cautelosa que le permite distinguir poco a poco y elegir su camino y que no se enraiza en la transparencia del concepto, sino más en una afinidad a un sentir moral. Tal paisaje recuerda el largo camino que el mismo Paul Ricoeur opone a la concepción ontológica breve de corte heideggeriano. Un camino que necesita manifestar el sentido de historicidad, o sea, la fuente de los límites. Se trata entonces de situarse en los límites de las tradiciones, en la frontera, como afirma Eugenio Trías, o en la posición mestiza, pues como el mismo Beuchot prefiere decir. Aquí la palabra límite indica precisamente el confín, o sea, no se pone como límite radical, sino más como el confín, o sea, un límite que sí puede ser superado. Más bien lo que ya está atravesado por la presencia y distancia del otro, y por esto al mismo tiempo se presenta como el espacio del diálogo, del encuentro. Jugando con las palabras, podremos atrevernos a decir que el confín contiene un contexto, pero si contiene al mismo tiempo, tiene con, de continere, pues tener, tenere con. Esa es la dimensión simbólica de la existencia humana. El símbolo, pues siempre se da en los límites, configurando al hombre como el ser del límite. Al igual que el símbolo, el hombre mismo es un habitante fronterizo, ciudadano del límite. El símbolo como la auténtica subjetividad que ya es simbólica y por lo tanto dialógica, es siempre, constituye siempre una mediación. Y debido a su relación, no existe excepto en la comunidad. Analógico, así como simbólico, y todo esto pues remite también a la reflexión del mismo Beuchot, que recuperando, ¿no? Pues la reflexión sobre el símbolo de Ricoeur, pues de alguna manera la absorbe, entre comillas, dentro de la reflexión sobre el sentido de la analogía. Así es el hombre.
y todo el trabajo hermenéutico no es más que un dar sentido desde el ser a su historicidad. En esto entendemos que el símbolo es la clave. La dimensión simbólica se refleja plenamente desde el ámbito antropológico en la definición del campo de acción de la filosofía de la religión. Beuchot dedica una atención específica a la filosofía de la religión en un texto intitulado precisamente Filosofía de la religión, reconociendo como premisa fundamental que tal disciplina debe articularse en forma de una reflexión filosófica sobre el significado de la experiencia religiosa, y en este sentido retoma pues todo el debate sobre el sentido de la filosofía de la religión y su, digamos, aterrizaje en el ámbito de la hermenéutica, cuyo representante en este sentido más evidente es precisamente el ya citado Jean Grondin. Ya no existe la posibilidad de una reflexión en forma de justificación, sino solo una interpretación, lo que constituye precisamente la diferencia entre filosofía de la religión y mera apologética. De un análisis cuidadoso de su reflexión podemos concluir que en esta suposición es posible reconocer las influencias de la hermenéutica de Ricoeur, una presencia continua, pero también de las reflexiones de Jean Greisch, así como de autores protagonistas del debate hispano como José Gómez Cafarena y Eugenio Trías. Para el pensador mexicano, el punto fundamental es que la filosofía de la religión, para mantener un sentido, debe convertirse en un ejercicio hermenéutico relacionado con el fenómeno religioso como un fenómeno cultural particular. Particular porque tiene un doble rostro. Por un lado es un simple fenómeno cultural, pues esto entraría también en un análisis del fenómeno religioso elaborado, por ejemplo, por las ciencias sociales, o sea, una lectura funcionalista, como diría en este caso Gómez Cafarena, pero particular porque a la vez es expresión de una dimensión de la existencia, pues que no puede ser reducida precisamente a otras dimensiones. Tal orientación permite salvar dos elementos. El primero es la fe como algo intrínsecamente personal que se puede interpretar, pero no negar. Y el segundo es la religión como fenómeno de la existencia que participa en la constitución cultural, pero no de manera subordinada. El núcleo de la experiencia religiosa reside entonces en su constitución simbólica, o sea, la entrega de una experiencia que siempre es dinámica de unión de dos dimensiones. Esta es la razón por la cual la filosofía de la religión debe tener una perspectiva hermenéutica, pero pues no es suficiente. Según Beuchot, la modalidad interpretativa tendrá que ser no solo hermenéutica, sino específicamente analógica. De hecho, una hermenéutica analógica permitirá interpretar el hecho religioso como algo que nunca puede ser interpretado de manera unívoca y que nunca pues, puede agotarse en la misma interpretación, debido a su delicada complejidad. A la vez, mostrará la imposibilidad de una interpretación equívoca, ya que no produciría conocimiento alguno y restringiría pues, la mera experiencia religiosa a una experiencia totalmente individual. Tomando este camino, Beuchot introduce en la investigación la categoría de plausibilidad siguiendo la propuesta elaborada por Peirce. Y en este sentido es una introducción bastante novedosa en el ámbito de la filosofía de la religión, porque precisamente también por un alejamiento que podríamos decir histórico e historiográfico a la vez entre las tradiciones que llamamos continental y pues la otra analítica anglosajona, precisamente los escritos de Peirce con respecto a la cuestión de Dios, pues han sido bastante, no marginados, sino casi, no bastante, casi completamente olvidados por todos los que se han dedicado a la filosofía de la religión en ámbito continental. Considerando que Peirce, en cambio, pues tampoco se puede colocar en el ámbito analítico con demasiada facilidad. La referencia precisa está compuesta por el ensayo del filósofo estadounidense titulado A Neglected Argument for the Reality of God, en el que, o sea, un argumento, pues, podríamos decir marginado, no considerado con respecto a la realidad de Dios. Y queda traducido muchas veces con respecto a la existencia de Dios, en el que Peirce considera la plausibilidad de la existencia de Dios a partir de la idea de orden y luz natural.
lumen naturales, ¿no? Como un posible punto de apoyo en oposición a los intentos de demostrar la no existencia de Dios. Según Beuchot, esta posición representa una precisa forma analógica y evidentemente frenética. Analógica porque se refiere a la posibilidad de un saber que no agota la pregunta. Y frenética porque implica no agota el alcance claramente de la pregunta. Y frenética porque implica la prudencia del abandono de la razón demostrativa. Está claro que Beuchot usa esta referencia como un ejemplo fundamental, pero no completamente funcional. Su interés no se dirige a la cuestión de la existencia de Dios, sino más bien al significado del fenómeno religioso, y en esto se coloca totalmente dentro de la, digamos, orientación contemporánea de la filosofía de la religión. O por orientación contemporánea entendemos la que empieza de alguna manera por los escritos de Schleiermacher. El fenómeno religioso, por lo tanto, debe considerarse como un elemento esencial en la dinámica existencial, porque se refiere simbólicamente al significado profundo de la existencia misma. Dicho esto, la perspectiva de la hermenéutica analógica se ve como una forma de sabiduría práctica que permite un diálogo entre diferentes posiciones para redescubrir el sentido común de la experiencia religiosa. Y de hecho, Beuchot enfatiza continuamente el valor de la analogía en su sentido de proporcionalidad, lo que implica la búsqueda continua de la unidad en la diferencia, como ya todos sabemos. Ahora, para concluir, la reflexión filosófica religiosa de Mauricio Beuchot muestra el comienzo de un derrotero que más allá de la mera investigación descriptiva, como se puede encontrar, por ejemplo, en varios autores digamos, de un determinado tipo de fenomenología de la religión o de análisis del fenómeno religioso solo desde el punto de vista de la historia, así que como autores como por ejemplo el mismo Mircea Eliade, pues queda colocado muchas veces dentro de la filosofía de la religión, pero en realidad la suya es más una historia, ¿no? Pues de las religiones. Más allá de la mera investigación descriptiva, empuja a una reflexión fundamental capaz de asumirse la tarea de indicar un nuevo camino. Si por un lado el fruto más ventajoso sigue siendo la afirmación de un diálogo interpretativo continuo, que encarna, en mi opinión, el espíritu genuino de la filosofía de la religión, en su esfuerzo constante por enuclear un filtro interpretativo común en referencia al fenómeno religioso. Por otro, todavía queda para investigar cuál es el punto proporcional entre dos expresiones del fenómeno religioso, que efectivamente remite al problema de la esencia de la misma religión. Esta cuestión refleja todo el problema relacionado con la delimitación del fenómeno religioso en su manifestación que podríamos definir con mucho riesgo, entre comillas, auténtica. Una pregunta que implica la misma distinción entre fe o creencia e idolatría. Se trata entonces de desarrollar estas posibilidades para ver hasta qué punto la condición analógica pueda soportar el peso de la búsqueda del sentido, pues de la experiencia religiosa y de su conexión, precisamente como diría Grondin, con el sentido de la vida. Pero efectivamente, pues este es un camino pues, todavía a pues, recorrer y todavía pues, a investigar. Pues con esto concluyo y les agradezco mucho.